Buenos días y bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. En esta ocasión estamos aquí por segunda vez con Juan Campos Ferreira, que como sabéis pues ya hicimos un directo con él analizando la evolución y el impacto del arma Panzer alemana, y hoy vamos a hacer este segundo vídeo viendo pues un poco más cómo fue el desarrollo de las principales batallas y su principal aportación en el campo de batalla. Así que, Juan, muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal estás? Muy bien, y gracias a ti por haberme invitado nuevamente. Estoy bien, realmente bien. Gracias. Sí, pues te quería también felicitar por tu libro, que lo tengo aquí en pantalla puesto, de Donbass 1943, que la verdad que lo recomiendo y explica pues un poco todo el proceso después de Stalingrado hasta de nuevo estabilizar el frente en 1943, en marzo por ahí, ¿no? Que tal y como comentas en el libro, pues parece ser un acontecimiento un poco que se ha perdido. Y nada, porque después de Stalingrado, en 1945, llegan los rusos a Berlín, ¿no? Y prácticamente no ocurre nada por el medio, pero efectivamente ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? Sí, 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 a ver, evidentemente que como un acontecimiento histórico tan complejo como fue la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental y occidental, pero en el frente oriental en este caso, es evidente que si quieres hacer una lectura un poco transversal de todo lo que ocurrió, pues hay cosas que hay que reducirlas. Por tanto, comprendo que desde la invasión del verano saltes a Moscú y después saltes a Stalingrado, Kursk. Admito ese reduccionismo, es lógico, ¿no? Pero es evidente que de Stalingrado a Kursk ocurrieron muchas cosas y algunas de ellas fueron potencialmente importantes, como es lo que escribí, intenté explicar en el libro que has comentado de Donbass. Y la verdad que hay mucho, fueron 6 meses de batalla continua y continuada a pesar de que era pleno invierno, digamos, y de hecho, para aquellos que gustan de los carros de combate, fue el bautismo de los Tiger 1, digamos, o sea, que lo tiene todo. Para mí lo tenía, era un hecho que unos acontecimientos que había que narrarlos de una manera más detallada y esa es la razón de ser del libro. Sí, pues vamos a comenzar por el principio, que bueno, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Vamos a empezar analizando la batalla de Stalingrado. Vamos a ver también cuál fue el impacto del primer cuerpo Panzer SS cuando llega a la zona de un poco de rescate a las tropas de Stalingrado, pero más bien para estabilizar el frente. Veremos también un poco la batalla de Kursk y bueno, vamos a ver una serie de asuntos interesantes, lo que nos dé tiempo. Así que bueno, empiezo por la primera pregunta, basada en lo que ocurrió en Stalingrado, ¿no? Los alemanes y cualquier ejército, pues tiene lo que es la línea de frente en el que están desplegadas las tropas de primera línea, y luego la retaguardia pues se posicionan una serie de fuerzas, generalmente son blindadas o motorizadas, que tengan potencia de fuego y velocidad para poder acudir a un sitio o a otro rápidamente y taponar esa brecha. Y digamos que los alemanes pues colocaron a unas fuerzas insuficientes tanto en los flancos como en retaguardia. Pero bueno, la pregunta que te lanzo es, ¿cuál fue un poco la estrategia que tenían los alemanes en Stalingrado y si fueron conscientes o no de ese peligro que se les venía encima? A ver, la estrategia en Stalingrado era tomar Stalingrado en su avance hacia la desembocadura del Volga en Astrakán. De esa manera cerraban un objetivo estratégico que ya marcado en el 41, cuando atacaron Rusia en el verano del 41, y ya habían puesto la línea de demarcación que se llamaba AA, Arcángel Astrakán, digamos, era una línea que iba por detrás de Moscú y llegaba hasta el Caspio. Al no conseguirla en la operación Barbarroja ni Tifón, pues todo quedó relegado para el verano del 42. Y en el verano del 42 se lanza la ofensiva a Fall Blau. Y Fall Blau era una operación que intentaba buscar dos objetivos. Era el indicado, llegar a esta desembocadura del Caspio en Astrakán, y otra punta que era llegar a los pozos de petrolíferos de Bakú, porque Alemania necesitaba del petróleo. Entonces, ante la falta de fuerzas, tanto humanas como en este caso, blindadas, que ya empezaba a sufrir la Wehrmacht,
la ofensiva doble, es decir, Astrakhan-Bakú, tiene carencias. No tiene la suficiente cantidad de tropas como para alcanzar los dos objetivos a la vez. Entonces se concluye que hay que ir simultaneando, ir cambiando el centro de masa del ataque de un punto al otro, Stalingrado-Cáucaso, Cáucaso-Stalingrado. De esta manera de actuar, que parecía magnífica sobre la mesa, cuando lo hicieron en el alto mando, sobre el terreno resultó un fracaso total, porque en lugar de conseguir los dos objetivos, no lograron ninguno. En el Cáucaso se quedaron cortos, de hecho se quedaron a 50 kilómetros o menos de llegar a las carreteras de montaña que cruzaban el Cáucaso, se quedaron a 20 kilómetros de la carretera de costa en Tuapse, y que les abría el paso hacia Turquía, y en Stalingrado, en algunas líneas de frente, estuvieron a 20-30 metros de llegar a la orilla del Volga. De hecho, las tropas rusas tenían las posiciones de tiro, las tenían excavadas en la misma orilla del Volga, digamos, se quedaron a puntito de conseguir el objetivo. El problema fue que se empezaron a meter, se obsesionaron por Stalingrado. La falta de tropas hizo que, como muy bien has indicado tú, esas reservas que en teoría tenían que tener para lanzarlas una vez que conseguían abrir brecha y conseguir consolidar la victoria, la fueron drenando esas reservas porque las tenían que enviar al combate urbano de Stalingrado, y al final lo que consiguieron fue debilitar sus flancos y digamos, se quedaron sin reservas. El sexto ejército, o mejor dicho, el grupo de ejércitos B, que era el encargado de atacar Stalingrado y buscar el Caspio, se quedó sin reservas operativas o a mínimos, y lo que eran las reservas de las tropas de flanco, que tenían que procurar vigilar que el enemigo no flanquease al sexto ejército y cuarto Panzer que estaba en Stalingrado, también se debilitaron. No porque fuesen tropas aliadas, porque mientras los alemanes estaban centrados en el combate urbano de Stalingrado, sus flancos estaban protegidos por ejércitos rumanos, búlgaros e italianos. Evidentemente, las tropas aliadas de la Wehrmacht no tenían el mismo nivel que la Wehrmacht, pero eso no significa que fuesen malas. Eso significa que eran tropas no alemanas. Tenían otro tipo de material, otra doctrina de movimiento, de combate, eran diferentes. Esto lo detectan muy bien detectado los rusos y le sacan provecho, como hubiesen hecho los alemanes. En vez de centrar el ataque en destruir a los alemanes en las ruinas de Stalingrado, allí los mantienen, los fijan, reforzando a las tropas de Chuikov en el combate urbano, y mientras tanto montan un ataque de alas, digamos, flanqueo. Y el primer ataque llegó en noviembre, el 19 de noviembre del 42, y fue contra las posiciones rumanas. Y aquí entonces nos encontramos en que cuando los rusos atacan, los flancos que protegían Stalingrado, el Stalingrado alemán, por así decirlo, aunque Stalingrado siempre fue ruso, se desmoronan. Son machacados, pero son machacados no porque fuesen tropas malas, sino porque es que no tenían nada. Es que los rumanos no tenían nada con que detener los centenares y centenares de T-34. No tenían, básicamente porque ellos, como nación, no había desarrollado ese potencial. Y segundo, porque los alemanes no le habían dado nada, lo estaban utilizando todo ellos en el combate urbano en Stalingrado o en el Cáucaso. Entonces, ante el ataque del 19 Urano, Operación Urano, el 19 de noviembre del 42, el frente rumano colapsa y los alemanes mandan a taponar ese agujero. Y aquí es donde entra, que es lo que estaba diciendo, lo traigo por eso como ejemplo y en el libro lo comento, el caso de la división, de la 22 División Panzer, que yo denominé la división de las ratas o de los ratones.
porque no funcionó porque los ratones le habían comido, habían devorado los cables eléctricos de los carros de combate. Cuando empezaron a poner en marcha los carros de combate, se cortocircuitaron e incendiaron. Digamos, el 48 Cuerpo Panzer, compuesto por dos divisiones acorazados, una alemana, la 22, y la primera división acorazada rumana, no pudo contener en las primeras horas del ataque ruso porque no pudo arrancar los tanques. A otro nivel, la división rumana estaba equipada con tanques que ya estaban obsoletos en aquella época. Estamos hablando que es finales del 42. Los rumanos, la tropa blindada rumana salió a combatir a los T-34 con Panzer 35, unos vehículos que estaban equipados con un cañón de 37 milímetros. Es que ni los de las Waffen SS hubiesen podido frenar a los 34 con ese vehículo. Es que ni Whitman hubiese podido detener en la masa del ataque ruso con un Panzer 35, digamos. No estamos hablando de que fuesen mejores o peores, es que no tenían equipo. No tenían equipo. Sí, sí. En cualquier caso, bueno, estas tropas, ya sobre todo de la 22 Panzer, se muestran totalmente insuficientes, son machacados. También comentas en el libro que es una división un poco que estaba agafada, ¿no? Habían tenido también mala suerte en su primera campaña en Sebastopol, si no recuerdo mal, y demás. Y bueno, y pues estaban ahí un poco, se juntaron ahí todos los astros. Los alemanes, yo creo que tampoco se lo tomaron muy en serio esta ofensiva. Me refiero a gente como Paulus y el alto mando. Dijo, bueno, sí, nos han atacado aquí, pero yo creo que confiaban demasiado en que le iban a dar pronto la vuelta al asunto. Pero ya cuando se dieron cuenta de que no, de que esto iba muy en serio y de que no iban a poder hacer nada, ya era demasiado tarde, ¿verdad? Sí, claro, es que es lo que he dicho. Hay que pensar, hay que tener que para el alto mando alemán, los rusos estaban de rodillas, digamos. Ya no solo por las pérdidas del verano del 41, que en los estándares, que me parece que ya lo comentamos en el último vídeo, en el anterior, desde un punto de vista, y no estoy justificando al alto mando alemán, pero desde un punto de vista eh, lógico, racional, Rusia tenía que haber colapsado ya en el verano del 41. Perdió 5 o 6 millones de tropas. Eso era inconcebible. A ojos vistas del alto mando alemán. En el momento del combate de Stalingrado, los rusos estaban combatiendo desde la orilla del Volga. Las puntas de ataque en el Cáucaso estaban a 10, 15 kilómetros de llegar a la carretera de costa en el Mar Negro. Estaban llegando a los accesos de las carreteras de montaña que daban paso hacia Bakú, digamos. Tenían la victoria, la veían, la tenían en la punta de los dedos. Por lo tanto, ellos, en cuanto los rusos atacan, no se lo toman en serio porque la anterior ofensiva rusa, la de mayo en Kharkov, que también cayó sobre el sexto ejército, al mando de Paulus, fue detenido perfectamente por la tropa alemana, digamos. Los rusos hasta ese momento, hasta noviembre del 42, todas las ofensivas que habían lanzado habían sido contenidas y machacadas por la respuesta alemana. Por tanto, los alemanes se equivocaron, evidentemente, pero no tuvieron en cuenta porque los antecedentes así lo indicaban, digamos. Pero bueno, como oficiales de alto mando tenían que también sopesarlo cualquier otro imponderable. Mandan al 48 Cuerpo Panzer a intentar contener, o al menos contener esos primeros ataques, y se encuentran con que los tanques no arrancan, se queman, debido a una falta de mantenimiento. Claro, dices que la 22 estaba, es cierto, a ver, tenía un poquito más que de gafe, le llamaban Citino, comenta en su libro que cuando tuvo su bautizo de fuego la 22 División Panzer, allí en los combates de Crimea, le llamaban la división del agua de Colonia, porque venía del oeste y porque el olor, digamos, el perfume se iba muy rápido. Porque la verdad que en la primera vez que combatió la 22 División Panzer,
tuvo bajas del 30, cercanas al 30% de sus tanques, digamos. Era una unidad que se montó muy rápido con vehículos no adecuados, porque sí que es cierto que utilizaba tanques capturados, franceses o los checos, el Panzer 38T. No era lo más adecuado quizás, pero era una división que había sido montada de manera muy rápida y había sido lanzada al combate de manera no del todo adecuada. Entonces, claro, ese hándicap no lo puedes recuperar tú en combate. Y cuando lo pones en marcha y se te prenden fuego los tanques o se estropea el encendido porque ha habido una falta de mantenimiento, pues se busca una cabeza de turco. Y la cabeza de turco pues, fue el comandante del cuerpo, el general Heim. Le hicieron un consejo de guerra, lo degradaron, lo expulsaron y bueno. Hablando rápido mal, Heim se comió el marrón. Se comió el marrón del cerco del sexto ejército porque Heim había llegado al mando del Hace, 48 Cuerpo. hace poco, sí, sí. Sí, sí, hacía a primeros de noviembre. El anterior comandante lo habían cambiado y llevaba un año en esa disposición. Digamos, si hay que buscar un culpable, habría que buscar al anterior, al general Bale, digamos, que había estado cerca de un año al mando de esa unidad. Pero realmente si hay que buscar un culpable es la falta de mantenimiento. ¿Y por qué no había mantenimiento? Porque no había combustible para hacer las arrancadas También. que el manual de operaciones indicaba. El manual de mantenimiento de las divisiones Panzer era muy claro. En tiempo de invierno, cada 4 o 5 horas hay que arrancar los carros de combate y dejarlos en funcionamiento media hora o una hora. Y eso había que hacerlo llueva sí o sí. Pero claro, si no hay gasolina porque la tengo que utilizar todo para los combates de Stalingrado del Cáucaso, pues ¿qué hago? Pues mira, cojo los tanques, los cubro de paja de los techos de las cabañas rusas y me espero. ¿Qué pasó? Que los ratones también tenían frío y el sitio más calentito pues era entre la paja que cubría los carros de combate y ya está. Y es que es un... Puede parecer pedestre la conclusión, pero es que las cosas a veces son más sencillas de lo que pensamos. Pero todo es complejo. Complejo en el sentido de que era un problema que venía de largo ya. Eh, Stalingrado no tenía. Los alemanes no podían ganar. Stalingrado y Cáucaso a la vez. Tenían que haber pensado un poquito. No abarcar tanto. El problema fue que intentaron abarcar demasiado. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, ya cuando se produce la catástrofe, cuando se produce la tragedia, Alemania empieza pues a movilizar nuevas tropas, ¿no? Para, ya sea para el rescate y para también pues para mantener la línea de frente, ¿no? Y aquí es cuando se comienzan a movilizar a divisiones, ¿no? Tan potentes como puede ser la Standarte, la Das Reich y la Totenkopf, que se ponen en marcha, irán llegando muy poco a poco. Esto cuesta mucho, ¿no? Y es un proceso lento y van llegando a cuentagotas, ¿no? Y poco a poco se van posicionando en el frente. Recuerdo que hay regimientos de estas divisiones que llegan ya y conforme llegan no les dan ni tiempo para aclimatarse, directamente los mandan al combate porque no queda otra, porque la situación es desesperada. ¿Cuál fue desde tu punto de vista el impacto, ¿no? De este cuerpo, de estas tres divisiones principalmente? Hombre, hay que pensar que en aquel momento, estamos ya a principios del 43, primero de enero del 43. Aquí ya sí que ha habido un cambio de ritmo, digamos, en todo. Aunque ahora no lo apreciemos, ha habido un cambio de ritmo para, para el eje, para el eje a nivel global. Japón ha perdido en el Pacífico Midway, en el norte de África Rommel lo han machacado en el Alamein. Es que ya todo va en contra ya. A partir de ahí ya el tobogán, el eje va para abajo. Ha subido, ha pasado el Ecuador. Ya está, va para abajo. Eso hay que aceptarlo. Eh, y en ese momento llega lo que se había estado sembrando anteriormente. Como hemos comentado antes, llegan los Tigers y llega el cuerpo Panzer de las SS. El cuerpo Panzer de las SS, para mí, es quizás la máxima expresión de lo que era la guerra de movimiento alemana. La guerra de movimiento alemana hasta el 43. Porque a partir de Kurz, del 43, Kurz cambia, pero en el cuerpo Panzer que llega a la lucha en Kharkov
es la máxima, es el culmen. Digamos, estamos hablando de 3 divisiones totalmente equipadas, tanto a personal como de equipo. Estamos hablando que el cuerpo Panzer estaba, como muy bien has dicho tú, la Leibstandarte, la Das Reich y la Totenkopf. Son de 12 a 13.000 hombres experimentados y totalmente equipados, pero equipados con equipo tanto de ropa, digamos, le hicieron unos uniformes especiales de invierno, armamento, vehículos, son 12.000, 13.000 hombres, 150 carros de combate por división, carros de combate Panzer III, Panzer IV, Stug, una compañía de 10, básicamente, 10 Tiger 1 en cada una de las divisiones. Estamos hablando que cada una de las divisiones Panzer tenía su equipo, su compañía propia de carros de combate pesados, de Tiger 1, que hasta ese momento no los tenía nadie. En aquel momento en Rusia solo los tenía la Grossdeutschland y estas 3 divisiones Panzer. ¿Y qué hacen? Unifican 3 de estas divisiones que son que vienen a full, las compactan en una unidad de combate, que es un cuerpo Panzer, y lo lanzan contra las falanges rusas. Lo que pasó fue que los machacó. Las Waffen-SS machacaron, no porque fuesen, eran superiores, y a más, los rusos en ese momento ya estaban en el tramo último de su ofensiva. Llevaban en combate desde noviembre, desde que empezó el ataque que hemos comentado, el 19 de noviembre del 42. En febrero del 43, las unidades rusas estaban de manera constante en ataque, en pleno invierno, con temperaturas bajo cero, con un sistema logístico, el ruso, que era vestigial, digamos, vivían de lo que podían esas tropas, y llegan allí estos 33.000, 39.000 soldados, 400 carros de combate, y se lanzan sobre ellos. De hecho, como explico, parte del éxito de la maniobra de von Manstein fue el cuerpo Panzer. Por eso el cuerpo Panzer, cuando Hitler le da la orden de que se quede en Kharkov y se sacrifique, aquello era normal de que se negase. Digamos, la gente sobre el terreno de batalla. Pero primero el comandante del cuerpo Panzer, Hauser, y segundo von Manstein. No, ¿cómo vas a dilapidar tú todo este potencial por una ciudad que ya la conquistaremos después? Ese fue el kit de la retirada de la sección de Kharkov, que las Waffen-SS se fue no dilapidar esa fuerza. Eso no lo iban a recuperar. Y a partir de ahí, esa idea del cuerpo Panzer de las SS después se volverá a repetir y se irán creando diferentes cuerpos Panzer. Las SS, a lo largo de la guerra, las SS crearon, desde este punto, desde el 43, crearon 18 cuerpos. No todos Panzer, también tuvieron de montaña, caballería, infantería, de cuerpos Panzer, y tuvo, me parece que fueron 5 cuerpos Panzer. Evidentemente no tan potentes como este, porque estas eran 3 divisiones completas, pero es evidente que para mí la clave, una de las claves de esa gran victoria de von Manstein fue la llegada del cuerpo Panzer. Ya te digo, fue el culmen, el cuerpo Sí, sí. Panzer, que llegó en aquel momento, no sé, era lo máximo. Es curioso porque precisamente cuando se retiran de Kharkov, evidentemente hubiera sido demencial sacrificar este cuerpo allí. Los rusos a su vez lo vieron, ¿no?, como una debilidad y dijeron, bueno, esta es la nuestra, ¿no? Vamos ahora a avanzar porque ni las SS pueden con nosotros, ¿no? Y precisamente fue lo mejor que pudieron hacer porque reforzó el engaño y luego hizo que el contraataque fuera más contundente, ¿verdad? Sí, claro, es que claro, es que ahora quizás la distancia no nos haga comprender bien, más allá del mito, que hay mucho mito alrededor de las Waffen-SS, pero hay que visualizar que las Waffen-SS eran, ¿cómo decirlo? Era gente, no eran soldados, a ver, vamos a matizar, eran soldados, pero eran de un partido político.
eran, por así decirlo, salvando las distancias, eran las juventudes de un partido, digamos. No eran las Killerjugend, pero eran gente que habían ido a la guerra por el partido nazi. Juraban fidelidad al Führer, digamos. Los patriotas luchaban en la Wehrmacht. Las Waffen-SS eran los fieles de los fieles, digamos. El hecho, para el alto mando ruso, el hecho de que las Waffen-SS se retirasen a pesar de haber recibido una orden directa de su líder, del Führer, aquello significaba que los alemanes estaban, que habían derrotado a los alemanes. Entonces, cuando se retiran de Kharkov, Stalin dice, a por ellos chicos, que ya los tenemos. Y se metieron de cabeza en la trampa. Que estuviese planificado dentro de von Manstein, a lo mejor, pero evidentemente que fue un anzuelo que los rusos lo mordieron pero a tope, a tope. Sí, sí, fue una locura. Y bueno, y lo que no se puede negar, o sea, es que el Tiger, ¿no? Que efectivamente yo creo que entra aquí en combate. Bueno, creo que el Leningrado había mandado algo, pero yo creo que, o corrígeme si me equivoco, pero fue más o menos en este entorno donde entra en combate, por así decirlo, de verdad, con peso y con importancia. Yo creo que los rusos se debieron de quedar, pues, totalmente horrorizados, ¿no? De ver cómo, pues, ahora los alemanes tenían un carro de combate capaz de abatirlos a 2 kilómetros, 1 kilómetro 800, y que ellos, pues bueno, tenían que iniciar una carga de unos 1000 metros para poder ponerse a una distancia de entre 700 y 800 metros para poder hacer algo contra estos vehículos alemanes, y en ese kilómetro de recorrido, pues no, eran abatidos a placer, ¿no? Sí, claro, a ver, el Tiger empezó a gestionarse en 1937. Era un vehículo de ruptura. Era un vehículo de ruptura, un blindado, muy pesado y con mucha potencia de fuego. ¿Eso qué significaba? Que era muy lento y que no tenía que andar mucho. ¿Por qué? Porque lo que tenía que haber es disparar y abrir brecha para que las unidades más rápidas pudiesen colarse por ahí. Eh, Hay que tener en cuenta esta perspectiva, lo reitero, porque eh, el hecho de que los primeros 4 Tigers los mandasen a Leningrado, con muchos compañeros hablándolo, dices, a ver, ¿en qué estaban pensando los alemanes para mandar a 4 bichos de 50-60 toneladas a la zona más pantanosa de Rusia y más arbolada? Pero ¿en qué estaban pensando? Estaban pensando que el Tiger había sido fabricado para eso, para abrir brecha. Y lo que los alemanes querían en Leningrado era abrir brecha y llegar a la ciudad de Leningrado, que tenían asediada. Por tanto, mm, el mejor sitio, digamos, mejor no, el sitio más lógico siguiendo estos parámetros era Leningrado. ¿Qué pasó? Pues lo que tuvo que pasar, que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Se quedaron allí pillados en las marismas y en los pantanos. El primer Tiger lo pillaron los rusos allí, lo consiguieron, lo capturaron y lo estudiaron porque se quedó atrapado en un pantano. Esto fue en septiembre del 42, estos primeros 4. Después, los siguientes 10 que llegaron fueron a la zona de Rostov porque se había producido el colapso de Stalingrado. Y fue también a principios de enero del 43. Y al poco ya estarían también las unidades, estas compañías de las Waffen-SS que hemos dicho, de la Lefe-Standarte, las Das Reich y la Totenkopf. La última que llegó fue la Totenkopf, y básicamente porque no había suficientes trenes para traer a las 3 divisiones a la vez desde Francia. Cuando los alemanes empiezan a desplegar los Tigers en el sur de Rusia, allí ya no hay árboles y el frío ha congelado todo el suelo. El Tiger sigue siendo pesado y lento, pero aquí ya tiene un campo de tiro, que es lo que has dicho tú. Aquí el artillero puede disfrutar y aprovechar al máximo ese alcance de 2 kilómetros que le ofrece la óptica y el cañón de 88 milímetros. Aquí entonces el Tiger, los militares alemanes le ven el potencial al Tiger realmente, y se demuestra que tenían razón. El Tiger siguió siendo un vehículo muy pesado, muy costoso y que consumía mucho, mucho combustible, siempre.
cualquier modelo, tanto el 1 como el Tiger 2. Pero desplegado en condiciones adecuadas, el Tiger, a pesar de no haber sido diseñado para eso, demostró su valía. También se mandaron Tigers a África. Aquí ya, he hablado también con compañeros, aquí ya la utilidad del Tiger en África, sí, en África tampoco hay muchos árboles, lo admito. Pero estratégicamente fue un error, porque a todos los Tiger que se mandaron a África no se pudo recuperar ninguno. Había un océano, estaba el mar por medio, no puedes. Si ya tardaron para llevarlos, que los tuvieron que montar en barcazas especiales, cruzar desde Italia a Sicilia y de Sicilia a Túnez, la vuelta fue imposible. Se mandaron sobre unos 20-30, fueron 3 compañías las que se mandaron a África, desde noviembre del 42 hasta febrero del 43 se mandaron 3 compañías, se quedaron allí. O se averiaron, porque siguieron teniendo los mismos problemas en la cadena cinemática, debilidad de embrague o de cajas de cambio, o se quedaron sin combustible y tuvieron que ser destruidos por las tripulaciones. Ningún Tiger que fue a África volvió. Y si alguno volvió, pasó a Sicilia, y en Sicilia, cuando los aliados saltaron a Sicilia, se quedaron en Sicilia. Pocos pudieron cruzar el estrecho hacia Italia. Fue un error en el sentido de fue dilapidar 20-30 Tigers que a lo mejor les podría haber sacado más provecho en Rusia. Los alemanes aprovecharon ese potencial del Tiger para crear después unidades más potentes, únicas, que son los batallones pesados de Tiger, que veremos que después entraron en acción en Kursk. Pero en este momento, a principios del 43, lo que tenemos son compañías de Tiger que demostraron que si tienen espacio y tienen campo de tiro, el Tiger es terrible. Básicamente por lo que has dicho tú. Los T-34 se tenían que acercar a 500 metros para poder penetrar el blindaje del Tiger. Es inviable, es inviable. Sí, yo la verdad que estoy leyendo, aprovecho para decirlo, este libro que está también, de Michael Whitman, y un libro que recomiendo también, y la verdad que uno se queda impresionado de lo que, bueno, de la experiencia, ¿no? que esta persona te cuenta, hasta tal punto que dice uno ya, es que ni en una película de Hollywood, y mira que en Hollywood exageran al más no poder, es tanto como lo que de verdad él cuenta en ese libro, que bueno, él no, sino el autor que lo escribe, pero es impresionante. No sé si has visto la película de Corazones de Acero. Hago un pequeño inciso. No sé qué te parece esa película. A ver, la de Brad Pitt te refieres, ¿no? Sí. A ver, la película, ahora me pongo como crítico de cine, ¿vale? Ahora dejo lo de historia. Sí. La película está bien, visualmente. Es una de las pocas películas en la que un Tiger es un Tiger, no es una cosa disfrazada, uniforme. La película, digamos, como producto cinematográfico está bien. Ya después, si me pongo ya en modo un poco puntilloso, ningún comandante de Tiger atacaría a 3 Sherman en movimiento. Eso te lo digo. Yo en esa imagen en la que cabalgan los 3 o 4 Shermans con el de Brad Pitt a la cabeza disparando sobre el Tiger, el comandante de Tiger echaría un poquito más para atrás e iría uno detrás del otro. Es lo único, mi crítica principal pero la película está aprobada, ¿vale? Le doy mi aprobado. Está bien, la película está bien. Lo único es eso, que yo ahí creo que, hombre, no vamos a matar a Brad Pitt en el minuto 30, claro. Sí. No, a ver, yo lo comento también porque, por desgracia, no se ha hecho. Yo creo que lo más parecido es la batalla de las Ardenas, que creo que es del año 60 y pico la película, pero estaría bien una película, ¿no?, desde el punto de vista de eso, ¿no?, de dentro de un Tiger, de cómo era el combate, que sería algo muy parecido, cinemática, visualmente hablando, a lo que sale en Corazones de Acero, pero con un Tiger en el frente oriental. Sí que hay alguna película de rusa, el Tiger Blanco, creo que se llama, Tigre Blanco. Sí, el Tigre Blanco. Pero bueno, nada, simplemente comentar un poco eso, que es espectacular lo que algunas tripulaciones vivieron. Y ya por irnos a la batalla de Kursk, en el que pues es la batalla de tanques por antonomasia, también es cuando a Michael Whitman le dan su primer Tiger, por cierto, que hasta la fecha y en estos combates defensivos de Donbass iba con un Panzer III todavía.
Kursk es una batalla que estaba preparada para lanzarse en mayo, a principios de mayo. Hay unos datos que se aportan en el que prácticamente el tanque mayoritario en Kursk en mayo hubiera sido pues el Panzer III, algún Panzer IV, pero eran tanques muy bajos. Por lo tanto, el alto mando alemán, con Hitler a la cabeza, dice que no, que hay que esperar y hay que mandar a nuevos blindados a la zona, concretamente pues más Tigers 1 y los 200, ¿no? Los famosos 200 Panthers o Panteras que llegan allí. Desde tu punto de vista, ¿fue un error esperar o no? ¿O crees que hicieron bien en recibir esos nuevos carros de combate? Como en el caso de Stalingrado, la historia es lo que es, digamos. La batalla de Kursk fue lo que fue. Los alemanes perdieron, la plantearon mal. Los rusos tenían más efectivos que ellos y los machacaron. Pudieron contraatacar. Von Manstein comenta en sus... a veces he comentado en tu canal con algunos oyentes que algún comentario... yo hubiese atacado antes, ¿vale? Lo que pasa es que yo en el 43 no había nacido, evidentemente. Hubiese seguido lo que comenta Manstein en sus memorias. En cuanto pasase la temporada de barro, lanzar un ataque preventivo sobre las concentraciones de tropas rusas. No darles margen a que creasen esa cantidad tan ingente de reservas y de tropas que después se encontraron en julio del 43. Y el alto mando alemán lo sabía. Y el alto mando alemán lo sabía. De hecho, si se miran los textos originales, ves que hay reuniones constantes entre los diferentes comandantes de los grupos, de las unidades que hay allí. Von Kluck, Manstein, Model, se reúnen con Hitler, con el alto mando, discutiendo cuándo atacamos, cuándo no atacamos, y cada vez se va retrasando más la fecha. Y según se va retrasando la fecha, ellos mismos ven que se van a lanzar contra un muro. Esa famosa frase de Guderian que le dice a Hitler, dice, pero ¿por qué está usted obsesionado? ¿Por qué atacar Kursk en el verano? Espérese, dices, y Hitler se lo dice. Cada vez que pienso en la ofensiva de Kursk, me dan ardores de estómago. Ellos saben que van a lanzarse, que la ventana de éxito, evidentemente que no sabían que iban a perder, porque si no, no hubiesen lanzado a la ofensiva, pero saben que la ventana de éxito es cada vez más estrecha, que cada vez tienen menos probabilidades de vencer. ¿Por qué ocurre esto? Se dice que Model le enseñó unas fotos de unas posiciones blindadas y que Hitler dijo, uy, necesitamos un carro de combate que venga a destruir estas posiciones, como dando paso a que se desplegasen los Ferdinand o los Brumbar. Bueno, la cuestión, por H o por B, en la ofensiva de Kursk se retrasó porque había que esperar a los carros nuevos. Los carros nuevos, lo que tú como muy bien has señalado, son los Pantera, son los Ferdinand, son los Horniche, que son los últimos Hornice o Nashor, que son los últimos cazacarros de segunda generación que se crean. También están los Brumbar, están los Stupa, digamos, son toda una serie de carros de combate que unos puedo dar hasta cierto punto validez a ese argumento de esperemos hasta que vengan, como son el de los Pantera o incluso el de los Ferdinand, pero verdaderamente esperar retrasar una ofensiva de ese calibre por la llegada de unos Stupa o de unos Brumbar, que no dejaban de ser cañones de asalto con unas armas para reventar búnkers, hombre, la verdad, refuerza las unidades de ingenieros de combate, no dilapides esa sorpresa. Es que al final se enfrentaron a millones de tropas rusas y cinturones defensivos en profundidades pero kilométricas. Aquello no había quien lo penetrase, ni con la fuerza que tenían, ni que hubiesen llevado todas las tropas que tenían en Rusia. El saliente de Kursk lo habían blindado los rusos, pero a un nivel inconcebible. Si aquello no había quien lo doblegase. Aún así, Manstein estuvo a puntito. Bueno, sí, pero no hay que olvidar de que el ataque era un ataque de pinza.
digamos, ¿qué hubiese tenido que recorrer? Todo el dispositivo de von Meisten hubiese podido cercenar toda la base del saliente de Kursk solo. 250 kilómetros. No creo, no creo. Es que era un ataque convergente, diseñado para dos pinzas, la pinza norte y la pinza sur. Si la pinza norte te falla, la pinza sur, por mucho que haga, es lo que dices tú, no puede. Es que básicamente porque el planteamiento que has hecho, tanto logístico, combustible, municiones, tropa, lo has hecho para un recorrido X. Si el recorrido lo doblas, no te van a llegar los recursos. Ujú. Claro, la baza era un poco, ¿no? Que sí que es verdad que ocurrió hasta cierto punto, pues una vez haber penetrado, que creo que fueron alrededor de 35 kilómetros por el sur, claro, los soviéticos, es que, a ver, yo no sé lo que tenían ahí en reserva, pero empezaron a mandar una oleada y otra oleada y otra oleada y otra oleada. Y empiezas a ver los diarios de combate alemanes y dicen, "Ah, en una hora aquí en un combate nos hemos cargado 60 T-34 y estamos esperando otra ofensiva y viene otra y otros 50 T-34 y entre ellos mismos se atropellan, se chocan, ya es que no se ven ni por el polvo que levanta, es que no los podemos ni ver, ya se nos ponen a quemar ropa, nos quedamos sin munición, no, es que fue una locura, pero bueno, y luego también yo creo que los Tiger no tuvieron un mal desempeño en Kursk, pero sí que es llamativo, ¿no? Los Panteras, que creo que a los 3-4 días de los 200 ya no quedaba prácticamente ningún operativo, pero no porque fueran abatidos, sino porque se estropearon, porque era la primera vez, ¿no? Que se ponían en combate. Claro, es que estamos hablando de que en Kursk se desplegaron 200 poco, ¿vale? Fueron dos brigadas, 96 panteras por brigada, más los que tenía la plana mayor del regimiento, 200 y pico, ¿vale? Eran nuevos, eran recién salidos de la fábrica, digamos. Había tropas que llegaban y se montaban con su pantera recién salido, aún tenían la... A ver, ahora es una exageración, pero es que estaban recién pintados. ¿Sí? Y llegas al frente, evidentemente, si es que te va a fallar algo, si es la primera vez que van a entrar en combate, las juntas tóricas, que son cosas que son una chorrada, digamos. Una junta tórica es una arandela que te separa, a lo mejor que el aceite no te pase del motor o no se te... que a lo mejor te vale 10 céntimos. Ah, pero es que te inmoviliza el carro de combate. Esos fueron problemas de los carburadores. Los carburadores a veces no estaban bien ajustados y con la vibración del relantí el soporte se rompía, el carburador caía y la gasolina desbordaba y caía sobre los colectores calientes del motor y provocaba un incendio. Era gasolina, era un motor de gasolina. Eran cosas muy tontas. Había una también muy tonta, los primeros cañones no tenía un protector, no había un... Si miráis una foto del interior de una torreta de un carro de combate, el comandante a su lado lleva una especie de rejilla de protector para que cuando el cierre del cañón haga el retroceso, después de disparar, él inconscientemente no meta el brazo y le pegue el golpe y se lo rompa. Entonces, los primeros Panteras se habían olvidado de ponerla. Nadie había pensado en eso. Entonces, claro, en las primeras pruebas dijeron, oye, que me voy a dejar aquí el brazo. Son cosas de detalle. Todo eso se pasó por alto y se mandaron 200 vehículos sin probar al combate. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que pasó, que en el primero o segundo día el 60 al 70% estaban fuera de funcionamiento. Se habían estropeado. Y ya cuando entraron en combate, pues lo típico, hubo un comandante que le dio una crisis al hombre. Cayó bajo fuego enemigo, entró en un campo minado, no pudo driblar, empezó a oír por el hilo de comunicaciones que iban cayendo uno tras otro todo el batallón y al tío le dio un jamacuco y se quedó allí temblando hasta que su segundo saltó de su pantera bajo fuego enemigo, fue corriendo, abrió la escotilla, vio que el otro estaba allí lloriqueando y se hizo con el control de la unidad bajo fuego enemigo. Digamos, no. Todo fue, todo fue muy improvisado. Todo fue una improvisación y un despropósito uno detrás del otro.
al final el Pantera se convirtió en un buen vehículo al final, pero sí, pero no en Kurz. El Pantera en Kurz pinchó. Para mí, el mejor vehículo de Kurz fue el Ferdinand. Y ahora a lo mejor la gente se sorprende, pero estoy hablando solo de Kurz. Eh, en Kurz combatieron 90 Ferdinand. 90-91 hubo dos que eran Berge Panzer, vale, 90 Ferdinand. En la semana de Kurz, aquellos 90, que hubo muchos que entraron en campos de mina, pero aquellos 90 Kurz, Ferdinand, perdón, destruyeron 350 carros de combate enemigos. 350 en esa semana. 90 vehículos se cargaron 350. Es un ratio de efectividad brutal. Claro, si después coges esa estadística y la prolongas a toda la vida útil de los Ferdinand, que fue hasta el 44 que estuvieron en Italia, la ratio cae. Pero las estadísticas, como herramientas que son, hay que saber utilizarlas. Digamos, el vehículo de combate más efectivo de Kurz fue el Ferdinand. Ni Tigers, ni mucho menos Pantera, fueron los Ferdinand. Fue el gran triunfador de la batalla de Kurz. Por la pregunta que tú planteabas al principio, ¿fue pertinente esperar al ataque de Kurz para que llegasen los nuevos carros de combate? Hombre, si te ciñes solo a los Ferdinand, pues sí, porque aquellos 90 vehículos se cargaron 350. ¿Sirvió de algo? Esa sería la pregunta a continuación. No, porque los Ferdinand fueron desplegados en el ala, en la pinza norte, la de Model, y fue donde menos avances tuvieron las tropas blindadas, por lo cual, al final, el primer sí que fue correcto esperar queda neutralizado porque, vale, esperamos, pero tampoco hicimos nada más. O sea que en principio al final es todo, al final concluimos lo mismo. Kurz fue un fracaso para Alemania. Que Manstein en su memoria llega a decir también que, a ver, yo no estoy en contra de que me envíen refuerzos, claro, quiero que me manden refuerzos, el problema es que mientras a mí me llegan 100 tanques, a lo mejor a los soviéticos les llegan 1000. Claro. Y dudo que cada tanque que me llega a mí se vaya a cargar a 10 enemigos para compensar la balanza, o sea que cuanto más se espere, a pesar de que los alemanes se van a reforzar más, los soviéticos se van a reforzar el doble o el triple, o sea que al final Claro. van a estar en las mismas. No, no, y ese razonamiento es muy pertinente. Digamos, si yo me esperase a llegar a recibir 20 Tigers y cada uno de los Tigers estuviese comandado por un Whitman que me reventase 40 T-34, pues me espero. Pero es que no todos los Tigers o no todos los Ferdinand o no todos los Stug tenían 100 o 200 victorias. Había Tigers que en Italia fueron destruidos sin haber destruido nada, digamos. Hay que compensar eso, no todos son ases, digamos, también hay, aunque a la gente a lo mejor se sorprende, pero los alemanes también hay algún patata, como los españoles, que no todos son cracks, digamos que a veces nos pensamos que era alemán y eran todos magníficos, no, no, también había patatas, que Sí, tampoco sí. no es eso. Y lo que dices tú, hay que sopesar, hay que compensar. Si por esperar una división los rusos me van a meter 20, pues no me espero. Claro, claro. Bueno, también es verdad que, a ver, que los carros de combate más potentes se le daban ya a gente que estaba rodada, pero bueno, aún así no se puede evitar pisar una mina, que se te rompa el vehículo, que te disparen, porque a todos los tanques les disparen les disparan y todos los tanques reciben impactos. Ya es la suerte ya de que, oye, a lo mejor al de Whitman o al de Otto Carius o a un tío de esto tuvo la suerte que siempre le rebotó y a otro comandante Tiger, igual de bueno que él, pues pum, llegó, le perforó por tal sitio y le entró. O sea, que de eso tampoco se libra nadie, ¿verdad? Sí, claro, esos son los imponderables. Eso, eh, Napoleón, cuando le presentaban a un nuevo mariscal, a un general, decía, bueno, no, no me digas las victorias o dónde ha ganado. Se supone que ha ganado porque está siendo promocionado a mariscal. Dime si tiene suerte, si es afortunado. Es eso. Al final, la suerte, el problema de la suerte es que no la puedes integrar en un logaritmo, ese es el problema. Ah, Están ahí, está ahí. O sí, sí o sí. no.
es intangible. Pero bueno, y Sí. ya por avanzar un poco con respecto al Panther, porque el Panther, y además tú mismo lo comentaste en el anterior programa, que consideras que fue el tanque más importante que tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Si bien en Kursk fue un poco, pues eso, ¿no? Su puesta a punto y salió como salió, ¿cuándo consideras que el Panther comenzó a tener peso? ¿Cuándo se pudieron solventar estos problemas y te podía resolver alguna batalla el Panther? Hombre, a ver, siempre no me he ocultado, digamos. De hecho, en el canal en los que hablo y eso, a mí me gusta el Pantera. Por delante del Tiger o del Stug, ya sé que no se puede comparar porque el Stug es un cañón de asalto, pero a mí creo que es de los blindados más completos. Igual que el segundo, digamos, está ahí, es el T-34. El T-34-85, para mí, T-34-85 y el Pantera son los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial más completos. Son los que más se acercan al concepto de MBT, ¿vale? Que después salió en la Guerra Fría, en la posguerra. El Pantera que llegó a Kurt no era operativo. Era evidente que había que arreglarlo. ¿Cuándo consiguen arreglarlo los alemanes, subsanar esos errores? Como pasó con el Tiger, el problema de los Panteras era conceptual. Era que el proyecto inicial había sido desvirtuado por las necesidades de la guerra. Entonces el Pantera de siempre tuvo unos problemas como los que tuvo el Tiger en la cadena cinemática. Pesaba demasiado para la transmisión, embrague, motor, lo que es lo que se define mecánicamente lo que se llama la cadena cinemática. Recuerdo que a un oyente tuyo estábamos discutiendo y dije, sí, porque los carros medios, como el Pantera, y después él me hizo una réplica y me puso entre interrogantes, dice, hombre, medio pesaba 45 toneladas. Y es cierto, y tiene toda la razón. El Pantera solo es conceptual, visto como carro medio por los alemanes. Eso es sincero, digamos, un carro, el Pantera con sus más de 40 toneladas no era un carro medio, era casi un carro pesado. ¿Cuándo consiguen los alemanes ajustarlo lo mejor? Pues a partir del 44. En el 44 con los modelos el A y el G. El A y el G son los dos los que consiguen eh, afinarlo lo mejor. Quizás por eso son de los que más se construyen. Estamos hablando de entre finales del 43 y ya finales del 45. Es cuando se construyen los A y los G. Se construyeron de todas las versiones de Pantera, se construyeron unos 6.000 y picos. Solo del A y del G se construyeron unos 5.000. O sea, ya te dicen que los alemanes sabían perfectamente cuáles eran los mejores carros de esa versión, sin entrar a modificar la célula básica. Digamos, lo reitero, el Pantera, igual que los Tiger, eran buenos vehículos, pero tenían unos problemas estructurales que no fueron corregidos. Al contrario, en el Tiger 2 se acentuaron aún más, porque el Tiger 2 era mucho más pesado que el 1 y seguía teniendo la misma cadena cinemática, o sea, reiteraron el error, rizaron el rizo. Volviendo a la pregunta que haces de los Panteras, Ujú. el Pantera llegó a su mejor equilibrio, a su mejor expresión en el 44 y lo demostró en los combates del 44 en el Frente Oriental. Si no hubiese sido por el despliegue constante de los regimientos de los batallones Panzer integrados por Panteras que fueron llegando a las diferentes divisiones Panzer a lo largo del 44, el frente del Este no se hubiese podido mantener. El Pantera aprovechaba su potencia de fuego, su gran alcance para batir esas grandes masas de vehículos blindados que lanzaban los rusos de manera constante. Buscaban posiciones, se posicionaban muy bien, buscaban posiciones de tiro muy correctas, muy camufladas, protegidas, y de ahí se dedicaban a disparar a larga distancia contra la avalancha de vehículo blindado ruso. Es que no tenían otra. Y Sí. ahí sacaban provecho de su cañón, igual que sacaba provecho el Tiger.
El problema les venía después cuando se tenían que desplazar de un lado para otro. El Tiger básicamente aprovechaban vías de trenes haciendo el transbordo. El Pantera, al ser un poquito más ligero y era más capaz, pues se movía más por tierra, no aprovechaba no tenía que hacer uso del ferrocarril en Rusia, pero básicamente es eso, digamos, yo concluiría que el Pantera es del 44. En cualquier Eh, caso, bueno, es que esto también es, entre comillas, injusto, ¿no? Para el carro de combate, porque claro, él no tiene la culpa de haber entrado tan rápido en el conflicto, en una situación en la que ya no se puede, entre comillas, lucir tanto, porque la situación es bastante desesperada. Pero ya a partir de abril, mayo de 1944, ya con el preludio ya de la operación Bagration, las divisiones Panzer, pues es algo paradójico, pero no, era el momento con el que mejores carros de combate tienen, pero que ya se ven más incapaces, ¿no? de contener pues todo lo que se les viene encima. ¿Cómo desde tu punto de vista pues la función de estas divisiones Panzer ya a partir de la operación Bagration, en las que se ven ya totalmente superadas, ¿no? Y que ya tienen que ir para un lado, para otro, taponando brechas y no pueden contener? el gran cambio de ritmo es el que hemos venido hablando. En el 43, Kursk, ya, y entramos en el 44. Aquí intentamos, aprovechando los diferentes ríos, el Dnieper, intentamos contener. Hitler pone en marcha su estrategia en el este de Festung, de fortalezas. Dice que ciertas ciudades estratégicas se convierten en fortaleza y Festung en alemán, y hay que defenderlas a cualquier coste. Entonces, de aquella manera quería apuntar el territorio para consolidar de alguna manera, pero el problema es que, mmm, como muy bien has indicado tú, es que la cantidad de tropas y de efectivos que tenían los rusos se iban incrementando de manera paulatina, mientras que las tropas y los efectivos alemanes iban reduciéndose. No al mismo ritmo, evidentemente, pero iban a la baja. Y esto llegó a otro cambio de fase con Bagration. En Bagration los rusos lanzan 2.300.000 tropas contra el grupo de ejército centro, que tenía sobre 1.000.000, digamos. Lanzan 3.700 carros de combate y unos 1.600 cañones de asalto. Los rusos, es que son cifras brutales. Es que los alemanes no tenían eso es que no lo tenían cogiéndolo todo, digamos. Y ese mazazo destroza todo el grupo de ejército centro. Eh, y abre una brecha que aprovechan los rusos para llegar hasta Polonia. Y a partir de ahí todo se acelera, digamos. Lo que intentaban los alemanes de apuntalar, de contener Rusia, solo lo podían conseguir con más efectivos. Intentaron hacer una defensa virtual, que se dice, no elástica, virtual. Consistía en mover. Tengo tropas, en este caso serían los batallones pesados de Tigers, grupos de combate concentrados alrededor, montados alrededor de regimientos o de batallones o de un par de compañías de panteras, y los muevo para arriba y para abajo del frente. Digamos, aprovecho la velocidad del desplazamiento para dar la sensación de que tengo una línea defensiva coherente. Pero claro, en esa manera de actuar no se tiene en cuenta el cansancio. Las tropas se cansan. Eh, el material se pierde. Los carros de combate se averían. Necesitas combustible. Necesitas munición. Todo eso va produciendo un constante deterioro, y al final esa defensa virtual que algunos autores han llamado brigadas de bomberos, ¿no? Que van mandando unidades muy rápidas, muy específicas, muy disciplinadas, en muchos casos de las SS, de las Waffen SS, para arriba y para abajo, lo puedes mantener a lo mejor a corto y medio plazo, pero no puedes mantener no puedes crear
una doctrina estratégica con ese sistema. Eso no es viable. Eso solo puede ser un parcheo temporal. ¿Y qué pasa? Pues lo que al final se van agotando. Los soldados experimentados, los veteranos van cayendo. Y los que vienen, los novatos, necesitan tiempo para convertirse en veteranos. Y es cierto, cada vez tengo carros de combate más modernos, más mortales, más letales. Pero claro, si el comandante apenas tiene formación o, o es un novato, la experiencia se adquiere en el campo de batalla. A lo mejor uno sí que sirve y adquiere la experiencia, pero dos o tres se van a quedar por el camino. Es todo un desgaste constante, hasta que al final todo colapsa, que es lo que pasó, digamos. Sí, tenían material cada vez más letal, pero también es cierto que los veteranos, la gente experimentada y formada, cada vez era menos, porque como herramienta compleja que es un carro de combate, necesita que el operario esté a la altura de esa complejidad. Digamos, no es algo intuitivo. Como me hubieras dicho tú cuando comentando lo de Whitman en Kurz, mmm, digamos, tienes que tener nervios, tienes que tener una experiencia para saber aguantar en tu posición cuando ves avanzar 50-60 y a lo mejor solo estás tú y un par de compañeros en los carros de combate y sabes que tienes un número determinado de proyectiles y que cuando se agoten estos, detrás tuyo no hay nada más. Y experiencia, y es lo que ya se estaban quedando sin ella, de personal con experiencia. Sí, sí, esto es una cosa que yo creo que lo vamos a ver también en la próxima batalla. Es que claro, es que no se puede comparar a una persona que pues, a lo mejor lleva en el ejército alemán, por decir algo, desde el año 36-37, que lleva 3-4 años de formación en época de paz, más la campaña de Polonia, de Francia, de los Balcanes, Barbarroja y tal. Claro, no se puede comparar un soldado de ese tipo, ya sea de infantería, de carro de combate o piloto, pues a una persona que la han cogido ya entre comillas de prisa y corriendo porque hace falta gente para el frente y lo mandan con un curso de 2, 3, 4 meses con suerte. Y luego ya al final de la guerra era menos, entonces claro, es una locura. Pero en cualquier caso, Alemania junta, ¿no?, un poco pues lo mejor que le queda y lo va a lanzar aquí a la batalla de las Ardenas, que también yo creo que, si bien la batalla de Kursk es la primera, ¿no?, así de batalla de tanques por excelencia, yo creo que la batalla de las Ardenas sería la segunda, o al menos si le han dado esa fama, ¿no?, en el que sí que es cierto que Alemania concentra pues sus últimas reservas, un montón de Tiger 1, de Tiger 2, y bueno, lo concentra todo ahí, se lanza y no, y se ve que no, que no hay manera. ¿Cuál es tu opinión sobre esta ofensiva de las Ardenas? Sí, me ha gustado. He estado a punto de apostillarte. Se lanza y se tropieza y se cae. Sí, sí, efectivamente. Es que fue la batalla de las Ardenas, en comparación con otras batallas que habían acontecido en el este, la batalla de las Ardenas tampoco es que sea nada fuera de lo normal. De hecho, por ejemplo, Kursk, Bagration, Stalingrado, la defensa de Polonia, son mucho más masivas, más brutales en cuanto a números, ¿vale? Que la de las Ardenas. Las Ardenas está en que fue la gran ofensiva alemana contra las fuerzas occidentales. Y fue una sorpresa, porque nuevamente los alemanes sobre la mesa demostraron su capacidad, digamos. Es evidente, si te pones a analizar el plan operativo de las Ardenas, el objetivo era ambicioso, pero es que hubiese sido posible. El objetivo de las Ardenas era lanzar un ataque sorpresa, básicamente casi por el mismo sector por el cual en el 40 invadió Francia, por el cual entró la séptima división de Rommel, la división Fantasma, Guderian, y avanzaron hasta llegar al Canal de la Mancha. Iban a utilizar casi el mismo sector. Era otra época del año, era invernal, en el 40 fue en mayo, ¿vale? Y el objetivo era avanzar rápidamente hasta el puerto de Amberes, que era por donde entraba
todo o la mayor cantidad de suministros para las tropas aliadas anglosajonas en Europa, con lo cual los hubiese hackeado. Digamos, si los alemanes llegan a Amberes, la guerra no hubiesen ganado, eso también, ¿vale? También lo digo, pero hubiese retrasado la guerra en el frente occidental, lo hubiese retrasado pues a lo mejor 2, 3, 4 meses. Que a lo mejor visto lo visto, con todos esos proyectos de aviación, de carros de combate que estaban a punto de salir, pues a lo mejor les hubiese servido para prolongar algo más el conflicto. Para ganar la guerra, no. Tampoco, no era algo tan... Las Ardenas no tenía tanta profundidad estratégica. Pero bueno, llegarían hasta el puerto de Amberes, como he dicho, y después, con ese movimiento, dejarían cercado al 21º ejército, grupo de ejércitos británicos que tenía Montgomery, y al 12 grupo de ejércitos de Bradley, norteamericano. Los dejarían atrapados entre las tropas que había en Holanda y las que entraban desde las Ardenas. Y se hubiesen terminado con su bestia parda, que era Montgomery, que los había derrotado en África. Hubiese sido, verdad que hubiese sido una operación sumamente, a nivel propagandístico, muy, muy importante. Y por eso los alemanes pusieron toda la carne sobre el asador. Pusieron 2 grandes masas blindadas, el 6º ejército Panzer de las SS, compuesto por 2 cuerpos Panzer, el primero y el segundo, y por otro lado el 5º ejército, que también tenía algunas de las divisiones Panzer. Estaba la 116, la Panzerlehr, digamos, tenían divisiones, la 9ª, la 2ª, digamos, eran divisiones también con solvencia, con solera. El problema que ya empezamos es que era la cantidad de efectivos. Es cierto que había Tigers 1, Tiger 2, Pantera, Jet Panther, tenían mucho, pero poca cantidad. Habría unos 1.200 tanques y cañones de asalto. Algunas cifras dan 1.300. Sabemos que de esta cifra hubo unos 200, 250 que no llegaron nunca al frente, porque se quedaron atrapados en los transportes ferroviarios, porque en ese momento, a finales del 44, la red ferroviaria alemana estaba totalmente destrozada por los bombarderos aliados, con lo cual estamos hablando que los alemanes fueron a la batalla con unos 1.000 o unos 900.000 carros de combate y cañones de asalto. Por su parte, los aliados tenían unos 2.300 Sherman y 500 cazadores de carro, los M10, estos que tenían la torreta abierta. O sea, estamos hablando de 2.800 contra unos 1.000. Aquí ya los números no me cuadran. Digamos, volvemos otra vez a lo de Kurz. La ventana de éxito es estrechita. Pero venga, vamos a aprovechar la sorpresa. Vamos a aprovechar que conocemos el terreno y que ya en el 40 le pegamos una sorpresa a los franceses y los derrotamos en apenas 2 semanas y ganamos lo que no ganamos en 5 años o 6 años de la Gran Guerra. El problema, volvemos, es lo que decía antes, que me he quedado callado. El problema es que cuando en el 40 se movieron por aquellas zonas boscosas, por aquellas carreteras de montaña, lo hicieron en Panzer II, Panzer III, Panzer IV. En diciembre del 44 se iban a mover por allí con Tigers, con Tiger 2, con Panteras, vehículos de 60, de 65 toneladas, 40, 50 toneladas. Lo iban a hacer por calzadas que no estaban, en su gran mayoría no estaban asfaltadas, eran los que les gusta ir por carretera de montaña, son trazadas. Lo reitero, los que hayan hecho algo de conducción todoterreno saben que por donde pasa un coche, un todoterreno,
o un vehículo de cadenas, pasa 1, pasa 2, 3, 4, pero al que llegas 10, 15, el firme está destrozado. Se crean unas trazadas que hay que ir cambiándolas. Digamos, tú destrozas el firme y eso es lo que les pasó. Ese era el hándicap de la ofensiva alemana, que no tenían suficientes vías por las cuales meter tal cantidad de vehículo pesado que iba a destrozar esas vías. Lluvia, nieve, perdón. Sabiendo esas limitaciones, se hicieron unos recorridos exclusivos para cada uno de los grupos de combate. A, B, C, D, E. Tenían que ir cada uno por ahí. Un vehículo de 60 toneladas, de 65 toneladas como un Tiger 2, no puede pasar por todos los puentes. Hay puentes que colapsan y el vehículo, los que hayan visto fotos de las Ardenas de posteriori del conflicto, hay infinidad de carros de combate atrapados en mitad de ríos, que las tripulaciones, ante la falta de un cruce efectivo, intentaron hacerlo a pie mojado, que se dice. No puedes. Hay sitios que tú no puedes cruzar con un Tiger 2 de 65 toneladas. Es que no puedes. Y eso es lo que lastró la ofensiva de las Ardenas. ¿Que era prometedora? Sí, efectivamente, pero no con un vehículo de 65 toneladas. Y mucho menos con 45. No, es que destrozaron las trazas. Es que no tenían caminos. De hecho, el centro de masa del ataque, de gravedad del ataque, estaba puesto en las tropas de las Waffen-SS. El 60% de los efectivos blindados estaba en manos de Dietrich, que era el comandante del 6º Ejército Panzer de las SS. Su objetivo, que era Lieja, no llegaron. Al final es que se quedaron atrapados porque no pudieron cruzar las primeras embates, que eran el pueblecito de Krinkel, Rochet. Allí los americanos los bloquearon. No pudieron pasar. ¿Qué pasó? Que Paper se tuvo que buscar la vida y pasar a las trazadas del 5º Ejército Panzer. Al final, si tú ves el desarrollo del avance alemán, se van hacia el lado del 5º Ejército Panzer, porque el 6º, el de las SS, es que no salen casi ni de las posiciones de salida. Se pisaron los cordones. Básicamente por eso. Quizás quede ridículo o risible, pero es que los alemanes se salieron y se tropezaron y se cayeron. La ofensiva empezó el 16 de diciembre, pero es que al día 5, día 10, la ofensiva ya estaba muerta. Ya sabían que no podían avanzar. Estaba muerta. No fue, digamos. Y después el hecho que los americanos empezaron a movilizar material que tenían por un tubo y ya está, no hubo más. Y después más se complica que desde el sur aparece el 3er Ejército de Patton, que lanza un ataque de flanco contra el 5º Ejército Panzer. O sea, es que no. Sí, fue sí. muy No, justo, digamos. Era una buena ofensiva, pero no. y sin el dominio aéreo, aunque sí que es verdad que la Luftwaffe en esta campaña se empeñó y también dio lo máximo de sí, que tampoco se tiene muy en cuenta la operación Bodenplatte, si no recuerdo mal, que Sí, ya creo sí, que sale Bodenplatte. el 1 de enero del 45 para intentar destruir los aviones enemigos para que no dañen a las tropas de tierra, pero también es un pequeño, bueno, no es un fracaso porque el número de bajas es siempre positivo, pero claro, el problema es que no podían asumir bajas y los estadounidenses pues sí podían asumir Sí, prácticamente cualquier baja. Y luego también la limitación de combustible, que esto yo leí, no sé si fue en el libro de Guderian, que claro, como iban también con el combustible justo, para hacer el recorrido justo sin salirse más allá de él, tampoco podían aprovechar las oportunidades que les brindaba la situación, porque claro, si es que si nos desviamos un poco más para allí, un poco más para acá, nos quedamos sin gasolina. Entonces, yo creo que se juntó todo, ¿no? mira, ahora estaba haciendo memoria. La película que has comentado antes, La Batalla de las Ardenas, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, sí, sí. Que es antigua. De hecho, casi el argumento principal de esa batalla es, recuerdo el protagonista, que se da cuenta que los alemanes no tienen gasolina porque se cae un bidón y se va flotando Mm, por el río. sí. Digamos, es película, no fue así,
pero los alemanes iban siempre iban a sifonar, digamos, las tropas alemanas iban a chupar el depósito del tanque enemigo, porque es que no tenían recursos. Es cierto que Paper encontró, eso sí que es cierto, capturó un depósito de combustible aliado, y no solo de combustible para los vehículos, comida, munición. La munición no se podía aprovechar, pero la comida sí. Quien ve fotos de las unidades de las Waffen-SS de aquella época, de aquella operación, se les ve fumando Camel, o sea, los tíos iban o comiendo chocolate, digamos, iban buscando, rapiñando provisión, porque estaban... la falta de suficiente de apoyo logístico forzaba al alto mando alemán de priorizar en el envío. ¿Y qué priorizas en el envío de una operación de combate? Pues priorizas el combustible, la munición, y lo último que mandas pues es la ropa y la comida para la tropa. Y ahí es donde ves tú las carencias de la ofensiva de las Ardenas. ¿Tenía mucho potencial? Sí que tenía potencial, evidentemente, no hay que negarlo, pero le faltó lo mismo que en Kursk, le faltó reserva, porque es que ya no tenían. Es que en aquel momento estábamos a final, ya era principio del 45, ya no había recorrido, ya la Wehrmacht no tenía recorrido. Bueno, pues una vez expuesto ya pues estas principales batallas, ¿no? De carros de combate, vamos a pasar con alguna cuestión, como por ejemplo puede ser el tema bueno, pues es que lo hemos dicho antes también, ¿no? Cuando comparamos ases de la Luftwaffe, ¿no? El primero es el hombre este, el Diablo Negro, ¿no? Que le llamaban su apodo. Empezamos a ver pues, una serie de ases, tanto de la Luftwaffe como de ases Panzer, que es que uno se queda impresionado, y cuando los quiere comparar con los aliados, es que, vamos, o sea, no hay color. Desde tu punto de vista, ¿cómo se forjan estas leyendas, ¿no? De Whitman, de Kurt Sniper, de Sniper, de Otokarius, ¿no? De toda esta gente que tiene una cantidad de bajas que no es ni medio normal. Bueno, sí, la verdad que sí, como muy bien has apuntado, digamos, el piloto Harman, el máximo anotador de todos los tiempos, piloto de combate, 352 derribos. Claro, dices, madre mía. Claro, eso lo ves pilotos aliados que a lo mejor ya es un as con 10, 12, 20, claro, están a años luz. Evidentemente que muchos han dicho que estaban inflados por propaganda, ¿no? Sí, sí, evidentemente que puede ser, digamos, ya el hecho de crear un as, un Experten, que decían los alemanes, evidentemente que tiene una faceta propagandística para cohesionar a la población, para dar ánimo, perfecto. Pero es evidente que la cantidad de victorias de algunos comandantes de carros de combate en el lado alemán son empalidecen a las de los del lado aliado. ¿Por qué? A ver, le he estado dando vueltas. Ya te he dicho que me gustó la pregunta cuando me la planteaste. Es una pregunta. Yo lo dejo abierto a los oyentes, ¿vale? Para que después comenten que pongan el comentario, porque es agradable hablar con ellos. Claro. No es cerrado, ¿vale? Yo creo que el tema es Rusia. Me explico. La gran cantidad de destrucciones de carros que consiguieron esos comandantes o artilleros en Rusia. Como pasaba con la Luftwaffe, que diferenciaba los pilotos del frente oriental del frente occidental a la hora de conceder cruces de caballero. Yo creo que tendríamos que visualizar el tema de las victorias de los Experten de las unidades Panzer en comparación a las de los aliados, porque los aliados nunca compitieron en Rusia. Lo que tú muy bien has estado comentando del libro de Wittmann que has estado leyendo, esos ataques masivos de carros de combate rusos, que las tripulaciones de los alemanas solo tenían que, bueno, solo no, tenían que ir disparando de manera constante. Ahí hay una cantidad de destrucciones de carros que en ninguna otra lucha. En el frente del Pacífico no hubo combate de tanques.
propiamente dicho. Los únicos ases del arma acorazada aliada podían haber empezado a surgir en el norte de África, a partir del Alamein. Sí, porque allí sí que hubo batallas de blindados, pero nunca a un nivel de como una batalla de Kursk. Digamos, es cierto que cuando los aliados desembarcan en el 44, luchan contra blindados en Normandía, pero nunca a un nivel como en Kursk o en Bagration. Yo creo que el tema de esas grandes cifras, a ver, Kurnispel son 168 anillos de victoria, o el Otokarius son más de 150. Bidman tenía 138 y porque murió en agosto del 44. Pero es que después en cañones de asalto estamos en lo mismo. El máximo anotador de cañones de asalto es Bodo Spratt con 76. Digamos, estamos hablando de una cantidad de victorias que son brutales. Y yo creo que va por ahí. Y el ejemplo para mí que confirma este argumento es uno que es el caso de Fritz Anlein, que fue el comandante del 202 Batallón Stug, ¿vale? Esta persona en noviembre del 42 no estaba en el sur de Rusia, estaban en la posición central, digamos, estaba en el saliente de Retz, que se llama. Allí los rusos lanzaron, Zhukov lanzó una ofensiva brutal para acabar con ese saliente. Y esa ofensiva, al más puro estilo ruso, consistía en lanzar tropas y carros y más carros. Este hombre, Anlein, en 2 días, se acreditó la destrucción de 42 T-34 y cañones de asalto, ¿vale? En 2 días fueron 42. Evidentemente que ningún comandante de carros de combate aliado se encontró jamás en una coyuntura tal. Nunca, básicamente porque los alemanes nunca tuvieron la cantidad de efectivos blindados que tenían los rusos para lanzar esos ataques en masa. Así que yo creo que la respuesta pasaría por ahí. Fue los alemanes, los comandantes, los ases de las divisiones Panzer consiguieron tan cantidad de destrucciones porque los rusos le lanzaban de todo. Tenían mucho carro de combate y no se preocupaban en hacer tácticas o esconderse, digamos. Lanzo hasta que agote al tanquista o lo deje sin proyectiles. Y cuando se vaya a buscar más proyectiles, pues a lo mejor tengo suerte y le meto uno por detrás. Es que no hay más. Sí, sí. No, y luego también la acumulación, ¿no? Porque son hombres que se han curtido ya en 1000 batallas y bueno, luego también lo que hemos comentado antes, que el factor suerte, ¿no? Me estoy acordando ahora de divisiones que fueron desplazadas a la zona de Normandía cuando comenzó el desembarco, que directamente fueron mermadas antes de llegar por ataques aéreos y demás. Entonces, claro, tú puedes ser el mayor as del mundo, porque se te pilla en una... pues eso, ¿no? En una ruta yendo para allá en un convoy y te ametrallan desde el cielo, pues a ver qué vas a hacer, ¿no? Seas quien seas, pero desde luego los ases se hicieron, o sea, mostraron su valía tanto en el frente oriental como luego cuando lo reclamaron en Normandía. El que era bueno y lo demostró. Evidentemente ya al final te abaten, ¿no? Porque ya no se puede hacer nada, pero yo creo que era bueno, lo demostró hasta el último momento, ¿verdad? Sí, claro, es que, a ver, no dejaban de ser veteranos, eran profesionales, digamos, salvando las distancias de que era una guerra y a lo mejor suena un poquito crudo, pero no dejaban de ser profesionales en su oficio, digamos. Y es cierto, digamos, a lo mejor es un de perogrullo, ¿no? ¿Cómo llegaron a 100? Porque estaban vivos, básicamente, claro. Si yo en el 50 o en el 2 me destruyen el carro, yo ya no voy a seguir, evidentemente, he muerto. Claro, y todo eso pues es un feedback que se va produciendo, voy adquiriendo experiencia, voy adquiriendo una manera, un proceder, me dan un carro de combate cada vez mejor y es todo un suma y sigue, un suma y sigue, y en esa escalada pues Bidman cayó en noviembre, en agosto del 44, Kurt Nispel fue a punto de terminar la guerra, Otokarius vivió. Es todo eso lo que dices tú, es la ruleta, ¿no? De la suerte. Hay algunos los que caen antes, porque caen antes, evidentemente. También hubo tanquistas
que cayeron ya en la invasión de Francia, evidentemente. Esos nunca llegaron a nada, digamos, porque cayeron en el 40 o en el 39, cuando Polonia. Pero claro, el camino estaba lleno de caídos, es lo que hay. Y bueno, y por ir con la última pregunta, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la unidad más potente blindada alemana, ¿no? Porque hemos estado hablando aquí de la experiencia, ¿no? De divisiones como, por ejemplo, la Leibstandarte, la Das Reich, la Großdeutschland y tal, que son gente que adquirió mucha experiencia, aunque bueno, adquirían experiencia algunos porque eran muy renovadas, porque tenían también una cantidad de bajas impresionantes y eran renovadas cada muy poco tiempo, pero luego también hay divisiones como, por ejemplo, la 12 división de las SS, la de la Hitlerjugend, que esa también no tiene ninguna experiencia en combate porque se formó a mediados del 43, se entrenó y lo mandó para Francia y allí combatieron por primera vez, que también tuvieron muy buen desempeño en combate. Entonces, bueno, desde tu punto de vista, esta es una pregunta muy amplia, pero ¿cuáles consideras que fueron así las mejores unidades blindadas alemanas? Sí, a ver, es una pregunta amplia porque el concepto de división Panzer va fluyendo, como muy bien sabes tú, va fluyendo a lo largo de todo el conflicto. Evidentemente, una división Panzer del 39 no tiene nada que ver con una del 42, del 43 o del 45. Las primeras divisiones Panzer eran 300 Panzer. ¿Eran mejor que, por ejemplo, una con 100 como las del 43? No, porque eran diferentes modelos y eran diferentes situaciones de combate. En Francia, por ejemplo, la mejor división Panzer en la invasión de Francia fue la séptima división Panzer de Rommel, la división Fantasma. Se movió, buscó la retaguardia y abrió brecha hasta llegar hasta casi al canal, digamos, y tuvo aquella susto en Arras cuando le lanzaron un ataque de flanco, pero bueno, si es por potencia de fuego, yo iría a buscar la fecha del 43, como, que es lo que venimos hablando. Quizás el año 43 fue cuando el cambio de fase, ¿no? Digamos, en el 43, las divisiones Panzer más potentes en cuanto potencia de fuego, tendríamos que mirar la que has tú comentado, la Großdeutschland, por ejemplo, de la Wehrmacht, y después las de las SS, las tres, básicamente porque tenían Tiger. Estas cuatro, la GD y las tres de las Waffen-SS, porque orgánicamente tenían una compañía de Tigers, lo que daba una potencia de fuego adicional que ninguna otra tenía. Sin embargo, en Normandía, por ejemplo, la Panzerlehr fue una división también muy, muy solvente, digamos. Además, el comandante que tenía Bayerlin se comportó muy bien y recibió equipo muy bueno, digamos. Los Puma, los primeros Puma, el vehículo de 8 ruedas, lo recibió la Panzerlehr, digamos, para hacer reconocimiento blindado en profundidad y también en Normandía. La Hitlerjugend, la Viking, el cuarto cuerpo Panzer de las SS, que estaba compuesto por la Totenkopf y la Viking, en los combates del agosto-septiembre, para proteger el acceso a Varsovia, una vez que tras el ataque ruso de Bagration, fueron capaces de contener todo el avance ruso, este cuarto cuerpo Panzer de las SS. Eso sí, porque fueron recibiendo constantemente panteras y más panteras y más panteras, pero a ver, sus tripulaciones y los mandos eran bastante competentes, digamos, o sea que estaríamos hablando de ese nivel, digamos, pero no deja de ser la mejor, la peor. A ver, todos se comportaron como se esperaba de ellos, digamos, luchaban por su país, por unos ideales. Ujú. Y, a ver, hay algunas más gafes, la 22, la de los ratones, que esa ya la ha quedado. Quizás por eso la disolvieron en abril del 43 y no la volvieron a reconstruir nunca. Pero sí, sí, la Sí, verdad que... sí. No, no, la verdad que esto es muy interesante y es que es un tema muy amplio y hay factores que no se tienen en cuenta. Y ahora que han nombrado a la Panzerlehr, yo tampoco me lo sé todo de memoria, pero la Panzerlehr, si no recuerdo mal, creo que se formó con instructores
Y claro, y ya, es que a ver, eso es el pez que se muerde la cola. Empiezas a sacar ya a instructores, formas a lo mejor una división muy potente, pero luego a la vez los nuevos soldados o tripulantes de carros de combate no van a tener a esos maestros que les enseñen y su formación va a ser peor, por lo cual las tropas cada vez van a ser más inexpertas Sí. y al final, pues bueno, pero es que a ver, es que el colapso es que a partir de 1945 ya es el colapso total y bueno, pues hablar ya de esa etapa es un poco ya, pues un poco sálvese quien pueda y todo sostenido con un hilo, ¿verdad? Sí, ya entramos en una etapa de disolución, digamos. Ya era intentar lo imposible, ya no se podía hacer nada más. Ya, del hilo, para terminar de cerrar, por ejemplo, Mm. lo que tú has dicho de la veteranía, digamos, los instructores, la Hitlerjugend que has comentado, gran parte de los suboficiales y oficiales provenían de la Leibstandarte y eran veteranos de los combates de Rusia en Kharkov, digamos, invernales de aquella época. Entonces transmitían una experiencia, transmitían un saber estar, un proceder a los chicos, que muchos venían de la Hitlerjugend, que tenían 18, 19 años, y esa transmisión se demostró que fue sólida porque en el bautismo de fuego, la Hitlerjugend, como muy bien has dicho tú en Normandía, los canadienses al principio, cuando se enfrentaron a ellos, al principio se chateaban, decían, no, son chavales, ¿no? En vez de dispararles, les vamos a dar un cachete. Y se reían, pero cuando los chavales empezaron a demostrar tácticas que habían aprendido de sus instructores del combate en Rusia, los canadienses a chico que veía, chico que se cargaban. O sea, es que no le daban ni opción, digamos, a chavalito que veían, chavalito que disparaban, porque es que estaban acojonados. Básicamente porque habían recibido un adoctrinamiento, una formación muy intensa. A ver, había algunos que eran de las... pero bueno, aquí ya estamos saliendo del ámbito militar. Habían estado en las juventudes hitlerianas desde que salieron del colegio, digamos, habían estado adestrándose paramilitarmente, llevaban, ¿qué? 7, 8 años, únicamente tenían que pasar de ese adiestramiento gimnástico a combate real, digamos, y es que en ningún otro momento o nación hasta aquel momento había la población masculina en edad de combate había recibido una formación militar tan escrupulosa, tan orientada. Claro, es que son parámetros, lo que has dicho tú, es complejo y se sale del ámbito de lo que estamos tocando. Sí, sí, desde luego es una locura. Ya termino con la frase que comentó aquí Carlos Caballero Jurado de una unidad muy potente británica blindada que dice que habían estado años preparándose, ¿no? Desde Dunkerque, preparándose y preparándose para cuando nos volvamos a enfrentar con los alemanes y tal, ¿no? Y de repente desembarcan en Normandía, se lanzan contra Caen y son frenados en seco por la 12 División Panzer y uno dice que comentó, llevamos aquí 3 años entrenándonos para que ahora nos paralicen una banda de adolescentes, ¿no? Es un Sí, poco sí, 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 ¿no? el resumen. Y es cierto, es un resumen que lo engloba todo, es un pensamiento muy profundo. Hay que analizarlo para sacar las conclusiones, y estoy de acuerdo, sí, sí. Pues nada, Juan, pues yo para mí ha sido un placer este segundo vídeo. Yo creo que se ha quedado de todas las entrevistas que hemos hecho en este canal, ha sido en el que más hemos hablado de lo que son batallas, propiamente dicho, porque sí que es verdad que cuando hablamos de Barbarroja, de Bagration y tal, al final terminamos hablando de cosas políticas, pues sí, pues los ucranianos tenían que haberse aliado, pues no, pues tal, pero lo que es batallas nos salimos, pero por fin hemos podido hacer aquí un programa metiéndonos más en harina. Así que nada, yo agradecerte que hayas venido y recomendar, por supuesto, tu libro. Y nada, pues espero que hayas pasado aquí una buena tarde. Sí, increíble, ¿eh? No, no, gracias por invitarme y sí, sí, me ha gustado, es lo que dices tú. A veces nos perdemos en disquisiciones amplias, abrimos mucho el foco, que es importante, Claro. pero a veces hay que bajar lo que has dicho tú, meterse en harina, ensuciarse un poquito y verlo del punto de vista de la torreta, ¿no? Digamos, sí, 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 es cierto, es cierto. Pues yo creo que se ha cumplido el objetivo y nada, me despido de la audiencia. Podéis plantear cualquier duda, cualquier cosa en los comentarios y bueno, pues
estaremos atentos para leerlos. Así que nada, me despido de todos y gracias por haber visto este vídeo. Hasta pronto.